¿Qué tal, queridos cantantes de todo el mundo? Bienvenidos a este podcast que fue creado para cantantes que quieren llevar su arte y su carrera a otro nivel, al siguiente nivel. Y hoy estoy contentísimo porque tenemos la visita de un gran profesional de la voz hablada, de la voz cantada, eh, que para mí es un referente en esto de lo que es la salud vocal. Así que no le quiero dar más vueltas al asunto, vamos directamente con mi querido fonoaudiólogo y amigo Rodrigo Jerez. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenidos a Cantar Hace Bien, el podcast para cantantes que quieren llevar su arte y su carrera al próximo nivel. En este espacio vas a encontrar herramientas de técnica vocal, gestión emocional y estrategias de difusión para poder llegar al corazón de tu público. ¿Cómo estás, Cristian? Muy ¿Dije buenos bien? días. ¿Dije bien tu nombre? Se me hizo una laguna, estoy mayor, discúlpame. Rodrigo Jerez, sí, Jerez, sí, ¿está bien? Rodrigo ¿Está? Maximiliano, Rodrigo Maximiliano. así. Rodri, ya te lo dije fuera de cámara, pero la verdad que sé que sos una persona muy ocupada, que atiende, que escribe, que investiga, que da un montón de cosas y que te hagas este tiempo para charlar con nosotros. De verdad que para mí es un gustazo primero y un honor. Lo digo sin ánimo de lamer botas, lo digo de corazón, de verdad. Un placer y muy agradecido por esta invitación, por tenerme presente para compartir este gusto que tenemos en común. Totalmente, totalmente. Rodrigo me ayudó muchísimo con mi voz en su momento, cuando me estaba recuperando del COVID, así que gracias también por eso. Ahora estamos tratando otras cosas, ¿no? Porque la voz es así, siempre evolutiva, ¿no? Y ya que Sin estamos, duda que sí. y ya que estamos en eso, justamente hablando de la salud vocal, este podcast está hecho como para cantantes que digamos, herramientas, digamos, prácticas para los cantantes para los problemas que tenemos todos los días, ¿no? Y me gustaría Ujú. empezar con una definición o que me des tu definición de lo que es la salud vocal, ¿no? Sobre todo en los cantantes, que es un poco lo que hacemos en este podcast. ¿Qué se podría definir en parámetros simples? ¿Qué es la salud vocal? ¿O qué entendés vos por eso? La salud vocal es el estado óptimo que puede tener una voz, como para decirlo así, en simples palabras, Me encantó. Sí, ¿no? sí. La salud vocal es el anhelo de muchas personas que tienen Total. dificultades para comunicarse o que tienen dificultades para desenvolver un trabajo específico que depende de su voz. Cuando se carece de salud vocal, se carece básicamente de la posibilidad de utilizar una herramienta más que eventualmente puede ser de trabajo, pero que inicialmente es de comunicación. Nosotros utilizamos la voz como canal de comunicación. Obviamente que está el lenguaje que hace también a esta comunicación, a la esencia de la comunicación, pero el canal primordial que utilizamos nosotros es el sonido. Y si carecemos de salud vocal, de lo que carecemos es de uno de los componentes elementales de la comunicación. Que debería ser tan fácil, ¿no? Y los que hemos padecido problemas de sonido o de poder emitir este sonido, es angustiante por momentos no tener salud vocal. Es muy angustiante, es O es una muy disfunción. limitante, por supuesto, por supuesto. Ya desde hace unos años se dejó de pensar en la salud simplemente como la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y hoy por hoy ya se piensa en un concepto mucho más amplio de salud y se entiende desde las nuevas clasificaciones y desde los nuevos estamentos que la salud, o sea, el concepto de salud abarca tanto el ámbito funcional, el ámbito laboral, el ámbito psicológico, emocional. Entonces, todo lo que pueda llegar a generar algún tipo de desequilibrio a esos niveles tiene que ver con una ausencia o una falta de salud, ¿no? Entonces, no es tan solo ya el sonido en sí, no es tan solo ya la disfonía, que es la forma en la que se manifiesta la alteración de la voz, sino también tiene que ver con esa limitación que produce en el trabajo, con esa angustia que vos mencionás, tiene que ver también con esta, bueno, pérdida de un ingreso, bueno, todo lo que puede llegar a conllevar la falta de salud vocal. Totalmente, mira, y justo, ni que hubiéramos ensayado, Rodrigo. Me encanta porque nuestras charlas se van dando así. Te falta el mate hoy, pero bueno, ya lo vimos. Qué mala suerte. Bueno, tendremos que repetir la charla en otro momento. ¿Qué te iba a decir? Recién dijiste que la voz, la salud vocal, mejor dicho,
en tu definición era el estado óptimo de la voz. Este estado, cuando se altera, cuando se, digamos, se complica, digamos, cuando no está óptimo, ¿cuáles serían las manifestaciones de este estado desbalanceado de la voz, digamos? Yo tengo salud, tengo mi estado óptimo, puedo convocar mi voz a voluntad, fantástico. ¿Cuáles serían los parámetros cuando decís, che, atención acá porque hay un desbalance? Digamos, de los más sutiles a los más groseros, digamos, para que el cantante esté como atento. La laringe como órgano no tiende a doler. No es Qué como lástima. no es como el diente, claro, no es como la panza o bueno, tantas cosas que tienen esa referencia inmediata a través del dolor. Pero sí la laringe lo que hace es empezar a mandarnos señales a través de un cambio en la calidad del sonido. Cuando nosotros sentimos que mi voz ya no suena como solía sonar, es el primer indicio o el primer indicador. Después, como la laringe se encuentra en una zona muy sensible dentro del cuerpo humano, está muy relacionada y a veces es muy dependiente de otros grupos musculares que sí tienden a doler o que sí tiendan a molestar o a hacer algún tipo de referencia a través de alguna contractura o a través de alguna molestia o dolor. Mirá qué bueno, porque es muy normal en los cantantes cuando se exigieron o están empezando a experimentar este tipo de desbalance, te dicen, me duele la garganta, ¿no? Bien, Y ese, ahí es lo que me decís vos, la laringe no duele. ¿Qué es lo que duele en esos momentos? bueno, la garganta es la faringe, no es la laringe, sino que lo que sucede es lo siguiente. Vos imagínate que la laringe está en este nivel Sí, y vos por encima tenés, así de una forma muy grosera, sí, ¿no? sí, sí, bien Eh, gráfica. Bien gráfica. Bueno, vos tenés la laringe aquí y acá por encima vamos a decir que está tu garganta. Sí. Primera cuestión. Y segundo, vos tenés la laringe acá y alrededor de la laringe, adelante, a los costados, en la parte de atrás, vos tenés un sistema muscular que eventualmente puede ponerse en funcionamiento o no dependiendo de determinadas tareas. Entonces, bueno, la garganta también es un elemento dependiente de ciertos músculos. Entonces, cuando la voz empieza a fallar o cuando el órgano de la voz, que es la laringe, empieza a fallar, los músculos que están alrededor se empiezan a reclutar, bueno, para Es, ayudar es muy a... solidario, digamos, el asunto. Sí, 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 es cierto. Entonces, los músculos empiezan a actuar o empiezan a activarse con esa intención de querer ayudar a la laringe a cumplir con el rol que está acostumbrada a cumplir y de repente, claro, son músculos que no están preparados para esa tarea. Claro. Y Digamos uno, que esos son los músculos extrínsecos de la laringe que se llaman. en parte sí Hay y también parte, hay más. hay más, claro. Y en parte, te decía, los músculos esos no están preparados para esa tarea, habitualmente no la cumplen y nosotros tenemos poco registro de esos músculos cuando hablamos o cuando producimos voz en general. Claro. Entonces no tenemos un buen manejo, no tenemos un buen control de ese sistema muscular que está activándose de forma solidaria, como lo dijiste, me gustó esa expresión, ¿sí? Por lo tanto, se empieza a generar un desbalance que lo vemos en un tiempo que no es tan inmediato. Claro, Y es es más a la ahí que larga. tenemos, y es ahí que tenemos dolor en la garganta cuando terminamos de cantar, porque lo que hizo la garganta fue básicamente contraerse, contraerse, contraerse para ayudar a la laringe a cumplir su función. Y por otro lado, podemos tener dolor en la parte lateral, en la parte frontal, dolor en la parte posterior, dolor en la parte alta de la espalda, Justamente te iba a decir, yo he sensación tenido de alumnos que se quejan de dolor en la nuca en casos extremos, ¿no? Como acá. dolor en la base del cráneo, exactamente, dolor en en muchos lugares que sí son dolores musculares, pero por esta cuestión de que los músculos han querido hacer algo en algún momento para contribuir a la fonación y bueno, hicieron lo que pudieron. Claro, digamos que yo siempre a mis alumnos decime, corregime si estoy equivocado, ¿no? O si vamos mal rumbeado. Yo a mis alumnos a veces les digo que el cuerpo o la producción de la voz es un equipo perfecto, ¿no? Que cuando uno deja de trabajar, lo sobrecarga de trabajo al otro y el otro empieza a trabajar y se empieza a cansar porque empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Está trabajando doble por algo que compensando alguna función que no se está haciendo. Tal cual,
Tal cual, tal cual. Eso suele pasar con mucha frecuencia. Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que estar muy atento a todas esas cosas. Y cuando se pierde el equilibrio, ahí es cuando empieza la gran dificultad, cuando empieza el gran problema. Sobre todo porque, claro, estamos hablando de un trabajo de coordinación súper fina. Estamos hablando de un trabajo de coordinación fina y además estamos hablando de un órgano que tiene una cantidad de funciones increíbles. Fíjate Mira, que no quiero andar ahí mucho, pero perdón que te interrumpí, es por un poquito por el delay. Eh, ¿Cuáles serían, digamos, las funciones? Porque muchas veces se dice que cantar es un don, que hay que cantar de manera natural, y yo creo que compartimos esa mirada. Cantar no es algo natural para el ser humano. Es, cantar no es algo natural. A ver, me pasó y justo vino a raíz de una capacitación que tuve el fin de semana pasado, en donde se hablaba, la capacitación nada que ver con la voz cantada, la capacitación tenía que ver con los laringectomizados o aquellas personas que no tienen laringe. claro, Entonces, ¿cómo se hace para rehabilitar en esos casos? Y bueno, obviamente que se planteaba el tema de la voz como algo obvio, porque en ausencia de laringe, olvídate de la voz, claro, no hay voz. pero, pero por ejemplo, ¿no? En el caso del laringectomizado, nos ponemos a pensar y decimos, utilizamos la laringe para ir al baño. Utilizamos, Diría Fantino. Para. ¿Vos me estás diciendo que usamos la laringe para ir al baño? claro, utilizamos la laringe para ir al baño. Tome Utilizamos la nota, señora. laringe, utilizamos la laringe durante el acto sexual. Ahora entiendo. Utilizamos la laringe para proteger las vías respiratorias, es decir, todo lo que pueda ser algo distinto a aire, la laringe lo expulsa, la laringe es la encargada de expulsar. Claro. Utilizamos la laringe cuando queremos levantar un objeto pesado. Sí, 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 sí. Utilizamos la laringe cuando vamos a tragar. Entonces vos imaginate que para el cuerpo todas esas funciones son más importantes que la voz, Claro, y de muchísima más relevancia a la hora de... de muchísima más relevancia y de muchísima más historia. Eso te iba a decir una cuestión evolutiva. Exactamente. Entonces, vos pensás que el cuerpo está pensando en su propia supervivencia Claro, y en esos momentos se olvida de que tiene que producir voz, de que claro, tiene que haber una coordinación perfecta. Cuando nosotros tenemos todas esas funciones bien equilibradas, ahí recién el cuerpo puede pensar en cómo va a producir voz, de claro, qué forma se va a acomodar o de qué forma va a crear o recrear eso que necesita para producir voz. Y después de eso, después de que está preparado para producir voz, allá y al es fondo. que, claro, allá y al fondo es que se puede empezar a pensar en un condicionamiento específico que tiene que ver con la voz cantada. Totalmente. Yo cada vez que estudio más el cuerpo humano, más me maravillo porque es tan perfecto y puede hacer cosas para las que no está preparado, o mejor dicho, para las que no fue diseñado justamente. No le podemos sacar el jugo, Claro, que es cantar justamente. Por eso cuando me hablan de la naturaleza de la voz cantada, digo, es un condicionamiento que puede aprender, que se puede volver orgánico y natural, pero que no. Bueno, claro, no. y sobre todo también estamos sometidos muchas veces a las modas, ¿no? Porque la voz cantada, si hay algo que ha sido mitificado y manipulado por las modas, ha sido la voz cantada, ¿no? Porque también al principio fue una cuestión más empírica. Uno empezaba a cantar como le salía. Yo siempre digo, y esto me hago cargo yo, Cristian Rivas, lo que voy a decir, los maestros de hace 60, 70 años entrenaban cantantes que ya venían medio cantando. Lo que hacían es Sí, ponerlos un poco y los preparaban para la ópera, para teatros acustizados, con música que no se amplificaba. Entonces, yo hace poco fuimos con mi mujer al Colón y yo le decía, la maravilla de esto, estamos viendo una ópera. Digo, acá no hay nada enchufado, acá no hay un solo cable. Esto es sonido hecho por seres humanos, es maravilloso, ¿no? En un buen teatro con una maravillosa acústica que tiene el Colón, decís, magia. Pero acá está la mano del hombre por todos lados, ¿no? Digamos, no hay tecnología acá.
Claro. Y una de las cosas que los cantantes de hoy en día tienen que lidiar es con la tecnología, con un montón de cosas que, pobres, ¿no? O sea, es el mundo que les tocó. Y a mí lo que me vienen pidiendo siempre, hablando de condicionamientos y modas, ¿no? Es, no, no, quiero, es el 100% lo tengo chequeado, ¿eh? Todo cuando le digo, ¿qué querés mejorar? Los agudos. Es el tema, ¿no? Digamos, la pregunta puntualmente que te quiero hacer es, ¿cuál sería la manera más saludable de entrar a los agudos y cuál es el error más común que se comete a la hora? No, no, no error digo de bestia, sino de por desconocimiento o por una cuestión intuitiva. ¿Cuál sería el error más común que se comete trabajando los agudos y cuál sería la forma de contrarrestarlo un poco? A ver, la forma más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Me encantó esa pausa dramática. La gente seguramente fue a mirar el reproductor. ¿Qué pasó? Fue a propósito, fue a Sí, propósito. sí, sí, lo sé, lo sé. A ver, vamos con cada una de las preguntas por separado. Dale, dale. ¿Cuál fue tu primera La pregunta? primera pregunta es, ¿cuál sería, digamos, el error más común en el que se incurre cuando empezamos a trabajar los agudos? Bien, perfecto. La fuerza. Hacer fuerza. Sí. Primera pregunta, o sea, también otra, vamos a agregar un apéndice, ¿no? Apéndice A, es, ¿uno puede alcanzar los agudos que le dé la gana? Eso sería un apéndice, pero vayamos primero con el tema de la fuerza, eso que decíamos. El error más común es hacer fuerza. Bien, el error más común es creer que un agudo se hace a costa de fuerza y a costa de presión. Bueno, Dos conceptos que van, podríamos decir, en contra de la física. ¿Sí? No es tan así, pero bueno, a ver, como para decirlo también a grosso modo. sí, sí, sí. Son los dos errores más comunes. Pensando que si aprieto Sí, va a sí, sí. salir el agudo y pensando que si tiro una bomba de aire también va a aparecer el agudo. Sí, el famoso apoyar, ¿no? Este tema de que a veces lo digo, eso, Claro, se cargan y dale que va. claro, y dale, o bueno, a ver, sin criticar a nadie y sin No, entrar no, no, no. en- Una mirada objetiva. pero claro, esto de eh, quiero llegar a los agudos o querés llegar a un agudo y tenés a alguien que te está diciendo, no, te falta aire, te falta aire, te falta apoyo, te falta aire, te falta apoyo, y vos decís, no tengo Ya no más, tengo ¿me más. entendés? Esto es lo que Ya hay. no tengo más y no llego. Entonces, bueno, básicamente hay que cambiar de plan y cambiar de tonalidad, cambiar de idea, porque el concepto de un agudo es muy relativo. Claro, sí, 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 sí. Y digamos, ¿cuál sería, digamos, el camino, ¿no? Porque somos fuerza, no. Apoyo demasiado, no. ¿Cuál sería, digamos, el mecanismo que se activa a nivel muscular? Digamos, porque por lo que yo entiendo rápidamente es, bueno, los medios y los graves de la voz lo produce cierto mecanismo de músculos y de aire, ¿no? Si sigo empujando por ahí, puedo llegar hasta cierto límite, pero ya no sin lastimarme o perjudicar la calidad del sonido. Entonces, ¿qué se tiene que activar para que yo no haga fuerza y ese sonido salga libre dentro de lo que mi físico me permita, ¿no? A ver, lo primero que te diría, como haciendo un pequeño paréntesis a la respuesta, Sí, es que para cantar, pensemos en esta concepción de agudo, ¿no? Lo sí, que sí. pueda estar de moda. Para pensar en un agudo, antes tiene que haber una buena exploración del rango. Si no hay una buena exploración del rango, no sé cuál es mi mínimo, cuál es mi máximo y Claro. cómo llego a eso. Después sí, yo te podría decir en términos generales que una buena búsqueda del agudo se hace con poca presión, se hace a través de una búsqueda y entrenamiento que al principio no tiene que ver con la calidad vocal y es esto, y es más, trabajando en este aspecto con algunos pacientes, me ha pasado de decirle, mira, hacelo así, con poco aire, muy suavecito, Enloquecen. pero suena mal, no importa, ¿sí? Pero no me gusta cómo suena, no importa, No pasa por ahí. ¿sí?
no pasa por ahí. Lo primero que tiene que haber es una construcción de la sensación que rodea a ese sonido y esa sensación tiene que ser una sensación de mucha libertad, de mucha fluidez, de mucha facilidad, de mucha flexibilidad, de cierto control. Y una vez que está guardada esa sensación en el cuerpo, o una vez que está instalada en ese esquema corporal vocal que tenemos, recién ahí vamos a ir a buscar algo de calidad. Porque, a ver, apretar en exceso es lo común, pero se necesita cierta compresión para un agudo. Exactamente. Yo les digo a veces a mis alumnos, no, el agudo requiere de más compresión o de presión, pero no de más volumen, que son conceptos que a veces cuesta el cerebro disociar. Decimos más presión, más volumen, chao, pum, para arriba. Claro, claro, porque si el primer reflejo que vos tenés para hacer un agudo es ese, obviamente que después no hay forma de que te bajen y no hay forma tampoco de que puedas hacer todo más flexible. Totalmente. Pero, pero pensando en este camino, en esta propuesta que se puede hacer para la construcción de los agudos, tiene que ver con eso, una buena exploración, después una búsqueda que no tenga que ver con la calidad vocal, sino con las sensaciones propioceptivas, Ujú. y finalmente, después de esa construcción y de ese cimiento que uno pone en la base, recién estará el hecho de hacer una propuesta más concreta sobre qué tipo de calidad Estoy buscando. deseo y qué tipo de calidad voy a alcanzar. La aceptación, la tan mentada aceptación. Hasta acá te da. Exactamente, Eso te iba a preguntar también, exactamente. Rodri. O sea, como para cerrar un poquito este punto, corregime si me equivoco, parafraseando y poniendo como un titular al pie, sería como que la base de los agudos serían los medios y los graves, digamos. Sí, la base de los agudos, eh, o la preparación de los La agudos son los preparación. medios y los graves, ¿sí? Y la base, sí me gustaría que pueda ser, te decía, esta sensación de flexibilidad, de fluidez, de facilidad. Esto creo que te lo comenté alguna vez, un tenor mexicano que yo sigo mucho, que es un tenor ligero, ¿no? Canta Rossini, canta todo el canto, es un animal, Javier Camarena. Y él dice que en una masterclass le escuché decir que los agudos, que para él parten de un falsete. Este sonido que a veces los cantantes tanto le temen, ¿no? Dice que esa sensación, que es tan liviana y tan fácil, después solamente agarra cuerpo. De hecho, él hace una demostración que es maravillosa porque tiene un agudo en la, creo, en un do. Y después lo empieza a engordar hasta que se manda un do pleno. Y él decía, y se me vino a la cabeza cuando decías eso, se me vino eso a la cabeza recién. Sí, comparto, comparto lo que dice en cuanto a esta sensación, esta primera sensación, esta sensación inmediata de facilidad y de que a partir de ahí sea la búsqueda de lo tímbrico, de que a partir de ahí sea la búsqueda de la calidad. De la calidad. Pero de hecho, cuando uno, eso te iba a decir, si no me equivoco, me preguntaste qué tipo de agudos o cómo se pueden tener o cómo se pueden ir Claro, recreando. una idea, lo que te iba a decir ahora es, iba a preguntar esto. Digamos que los agudos en la voz humana tienen un límite, digamos, hay un límite fisiológico. Digamos, como decir, así tengo la pierna de este largo y nunca lo voy a tener más largo. Si voy al gimnasio la puedo poner más musculosa, más delgada, más torneada, pero nunca va a ser más larga que eso. ¿Pasa algo así con la Es- voz? Pasa algo así con la voz, pero porque la voz está sujeta a las posibilidades del propio cuerpo. Claro. De hecho, la gran mayoría de las personas pierde funcionalidad a medida que va envejeciendo. Sí, eso es Eh, inevitable. eh, Tampoco es una sorpresa. Si uno lo piensa desde ese lugar, si uno lo piensa desde esa característica, puede aceptar tranquilamente que uno no va a llegar a los agudos que piensa que puede llegar o a los agudos que quiere llegar, porque simplemente tiene un límite impuesto por el propio cuerpo. Totalmente. Bueno, hoy en día que está tan de moda ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque si bien hay gente que nace con tres brazos, como digo yo, no es lo normal, ¿no? Claro. Hay gente que tiene rango excepcional, fantástico, pero es como encontrar un humano con tres brazos, o sea, no vas a ver por la calle gente con tres brazos, vas a ver uno cada tanto, muy esporádicamente, y es un poco eso, ¿no? Y está un poco sobrevalorado el tema, si bien el agudo
artísticamente tiene una tensión y una espectacularidad que impresiona. Yo una de las cosas que digo es, está bien, la impresión dura un segundo, la emoción dura para siempre. O sea, si en vez de impresionar o gritarle a tu público, vos lo emocionás con algún mensaje lindo, afinado, con calidad, yo creo que te van a recordar más. Pero bueno, ya es más filosófico eso, ¿no? Ya es más que fisiológico. Y mira, justamente que estamos en esto de las limitaciones del propio cuerpo, ¿no? Eh, Otra cosa que piden mucho los cantantes o que buscan mucho o que asocian mucho con el cantar bien, ¿no? Porque esa es la idea de cantar bien, es otro tema filosófico, pero fisiológicamente lo que buscan también es la potencia. Uno de los miedos grandes del cantante es que no se lo escuche, ¿no? Como que sienten que no se escuchan o que cantan bajito. O sea, la potencia vocal, ¿no? Así le llama el coloquio del mundo, ¿no? O sea, el inconsciente Sí, colectivo está la potencia, ¿no? ¿Cómo podríamos redefinir este concepto de potencia? ¿O cómo se le llamaría desde el punto de vista de la salud vocal a la potencia? ¿Cómo se podría incrementar y si se puede incrementar en una persona? bien. En primer lugar, es una aspiración completamente innecesaria. Sí, es lo que te decía, es más bien filosófico. O sea, ¿por qué? Pero bueno, o sea, Pero, a ver, cuando el cantante entiende que tiene un sistema de amplificación artificial, ya está. O sea, no sí, dependés de las claro, posibilidades, y esto está perdón. probado por famosos cantantes, el hecho de no tener que esforzarse porque saben de que tienen un sistema de amplificación que se encarga de esa posibilidad. Que hablamos de parlantes, micrófonos, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente, Pero porque la gran mayoría, pongámosle que hay un cantante que aspira a cantar ópera. bueno, si hay un cantante que aspira a cantar ópera, lo que tiene que trabajar el cantante es la sensación acústica. Ahí quería llegar. No tiene que ver con la potencia. Y ahí volvemos a este concepto de, o a la idea de las propias sensaciones. Claro. Un desarrollo de las propias sensaciones es lo básico que un cantante tiene que tener y tiene que manejar. Porque si sus propias sensaciones le fallan, se va a basar en el oído y el oído no es de fiarse. No, no, no. Y sobre todo cuando ni siquiera estamos buscando la afinación, cuando estamos buscando un color, una amplificación. Claro, uno escucha un cantante de ópera y dice que canta fuerte, ¿no? Como dice la gente, ¿no? Pero no es más que una sensación acústica, el famoso sonido afuera también, cuando dicen saca la voz para afuera, ¿no? Ujú. Que a veces es una herramienta que yo utilizo para destrabar ciertas ideas, pero muchas veces, esto me lo explicaba a mí un maestro, la voz no es que está afuera, se siente afuera que es otra historia. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, cuando un cantante habla de potencia, probablemente esté hablando de intensidad o volumen. Exacto. La intensidad es un parámetro físico medible a través de decibeles. Y el volumen es la sensación que la intensidad produce. Y a una ¿Cómo me misma gustó esa intensidad, definición? Repetirla, a por una favor. El mis- volumen es la... el volumen es la sensación que produce la intensidad, Claro. mientras la intensidad es el parámetro físico. Entonces, ahí lo que vos, en lo que un cantante o en lo que vos tenés que pensar es en lo siguiente. Una misma intensidad puede producir más de una sensación. Entonces vos podés tener un sonido de mucha intensidad, pero que no te produzca sensación de volumen o de un volumen elevado, y después vos podés tener una intensidad media con una sensación de volumen muy incrementada. ¿Y eso de qué depende? Eso depende del uso que se hace finalmente de todo el sistema de resonancia. Algo, una definición que te escuché a vos que me encantó. Una cosa es cantar, estoy parafraseando, corregime si me equivoco, ¿eh? Una cosa es cantar con volumen y otra es cantar con resonancia. ¿Puede Claro, ser? sí, 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 sí. Ahí eh, creo que para ser más preciso, fue una cosa es cantar intenso y otra cosa es cantar resonante. Eso, exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar ahí es, cuando nosotros cantamos intenso, es a base de fuerza,
porque la intensidad requiere presión. Claro. Pero cuando uno canta resonante, no. Uno puede cantar resonante con poca presión, pero hacer un buen uso de todo el sistema de resonancia, de todo el sistema de cavidades de resonancia. A ver, como para que se den una idea a todos los que puedan escucharnos más adelante. Volumen no es una palabra caprichosa. Volumen hace referencia a esa sensación De de tamaño. tamaño. Ujú. Exactamente. Entonces, cuando uno dice que algo tiene mucho volumen, a lo que uno se refiere, o si uno piensa en algún objeto, quiere decir un objeto de mucho tamaño, un objeto que es capaz de cubrir mucha superficie. Sí, sí. Que no Bueno, necesariamente tiene que ver con el peso. Porque muchas que veces uno también se exactamente, asocia que con eso. no necesariamente tiene que ver con el peso. ¿Mm? A ver, eh, como el juego de palabras, que es más pesado, ¿no? ¿Un kilo de plomo o un kilo de pluma? Exactamente. El kilo de plomo, a ver, los dos, estamos hablando de un kilo, Sí, entonces tienen el mismo peso. Pero el kilo de plomo tiene muchísimo menos volumen sí. Que el que kilo de el pluma. kilo de pluma. Hermosa comparación, me encantó. Porque sí, tiene que ver con eso. Generalmente no es lo mismo cantar pesado. Mira, la sensación que se me vino a la cabeza cuando hablabas de una gran sensación de volumen, pero con poca presión o viceversa, se me vino el pianísimo, cuando uno canta en pianísimo, ¿no? Que también son a veces las dinámicas también olvidadas hoy en día, ¿no? De cantar mezzo forte, forte. No, lo Como que no veo. va por ahí. ¿Cómo? Como que últimamente no va por ahí la Claro, expresión del... exactamente, las dinámicas, yo a veces a mis alumnos les digo las dinámicas, ¿lo qué? Me quedan mirando, ¿no? Cuando tengo que explicarle lo que son las dinámicas, pero cuando uno canta un piano, un pianísimo, esa sensación de que es un volumen muy pequeño, pero con una gran cantidad de resonancia que no se pierde, digo, todos tienen que pasar por esa experiencia algún día, de Sí, vivenciarla. sí, 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 sin duda que sí. Mira, y como para ir, la verdad que yo me quedaría muchísimas horas, me fui anotando acá las preguntas, por eso miro de costado. Pero podemos volver, ¿eh? Si lo piden, volvemos. Pero obviamente, ya, obviamente que vayan, dejen comentarios, clasificaciones y volvemos con el amigo acá. Como para cerrar es que, porque otra cosa es también los cantantes, cómo se cuidan la voz, ¿no? Una persona que, por ejemplo, entró en alta demanda vocal, ¿no? O una persona que está empezando a cantar, o sea, son los mismos cuidados, qué cuidados estándar deberían tener, qué recomendás vos desde tu mirada, obviamente, ¿no? Claramente hay una serie de cuidados estándar a, la- al- a los que todos pueden acceder, o a los que todos deberían acceder, pero después hay que ser muy Específico, específico y muy perceptivo del propio cuerpo. claro. El tema, por ejemplo, ¿no? A ver, yo te puedo decir, bueno, a ver, una serie de buenos cuidados o de buenas conductas tiene que ver con una buena hidratación, una buena alimentación, un buen descanso y actividad física, que para mí son las cuatro patas de esa mesa. Y Totalmente. después sobre esa base de cuatro patas se pone el entrenamiento vocal. Pero de ahí, bueno, se puede ir a la particularidad sobre la alimentación. Cada uno sabe qué alimento le hace bien y qué alimento no. Totalmente. Algunos será harinas sí, harinas no, lácteos sí, lácteos no, dulces sí, dulces no. Entonces uno tiene que aprender a escuchar ahí al propio cuerpo. Sobre el tema de las horas de descanso, uno puede decir, bueno, a ver, lo mínimo podrían ser 6 horas. Hay quienes pueden llegar a dormir 8, mejor dicho, hay quienes pueden llegar a necesitar 8, 9, y hay quienes con 5 están muy bien porque tienen una buena concepción del sueño, tienen un sueño de corrido, nunca hay ninguna Claro. interferencia. Eh, Como básico está eso, buena Sí. hidratación, una buena alimentación, actividad física, un buen descanso Y la y actividad entrenamiento física, vocal. mira, justamente la hidratación sabemos que es agua, punto. Eh, los famosos 3 litros, bueno, cada uno como si se irá conociendo. La actividad física justamente es un punto que a muchos cantantes también les preocupa. O sea, ¿qué tipo de actividad física? Obviamente tomando algo como un parámetro estándar. Cada caso es particular, ya lo sabemos. Pero digamos un cuidado estándar físico. ¿Qué recomendarías vos que un cantante haga? Poner que nunca hizo nada en su vida y quiere, se está ocupando de su cuerpo. ¿Con qué le recomendarías vos que empiece hasta que se conozca un poco más?
Lo primero que tiene que pensar es en realizar una actividad física sostenida. Algo que pueda sostener, claro. Exactamente. Yo siempre recomiendo algo muy sencillo como caminar, bicicleta o trote. No Totalmente. requiere ir al gimnasio, no hay que pagar ninguna membresía, absolutamente nada. Salís y lo haces media hora por día, 40 minutos por día, una hora por día y eso es, pero más que suficiente. Totalmente. Porque lo que hay que, lo que hay que pensar es en el condicionamiento del propio cuerpo. El cuerpo lo que necesita es que lo condicionen de una manera, que lo condicionen para una actividad física. ¿Por qué? Porque cantar es para el cuerpo una actividad física. Exactamente. Hay A que, ver, hay que- ¿cuánta gente cuando está aprendiendo a cantar o cuando está cantando termina la canción y dice, "Ah, me agité, Me agité, transpiré. transpiré"? Te falta preparación física Condición para física. cantar. Exactamente. Claro. Entonces, en la medida en que uno le pueda dar al cuerpo esa impresión de actividad física y que después el cuerpo cuando cante tenga una referencia inmediata en otra actividad, nosotros beneficiamos de ese condicionamiento. Claro, es como que todo confluye, es como que empieza a encontrar el patrón. Exactamente, Espectacular, Rodrigo. exactamente. Mira, no te quiero robar más tiempo. La verdad que te agradezco un montonazo, como te dije al principio. ¿Cómo te encuentra la gente? Rodrigo es un gran fonoaudiólogo, trabaja con cantantes. La gente que te quiere encontrar para, no solamente, esto lo digo yo a título personal, no solamente tenés que esperar a tener síntomas para tratarte con un fonoaudiólogo. Puede ser parte de tu rutina de higiene vocal y podés tratar con un fonoaudiólogo para, es como el bailarín que va a hacer elongación aparte de la danza. Bueno, yo lo recomiendo mucho eso, no esperar a tener síntomas, a tener pólipo, reflujo o toda esa historia. Lo importante es la prevención. ¿Dónde te encontramos, Rodrigo? En Instagram estoy como vocología-aplicada y Y en Facebook estoy con mi nombre completo que es Rodrigo Maximiliano Jerez, pero prácticamente ya ya no lo usamos casi. Facebook quedó El en el olvido. Instagram es la red en este momento. ¿Qué te iba a decir? Y escribiste un libro que ya salió el tomo 2 de Vocología Aplicada. Todavía no, estoy Estamos en eso. renegando con los últimos detalles, Bueno, pero pero está Vocología uno. ¿Cómo podemos adquirir tu libro? está en la web o escribiendo también a través de Instagram. Cualquier cosa Fantástico. no, ¿El libro es tuyo o es en colaboración también con alguien más? Creo es en que colaboración con otra con colega, Tania, una ¿no? colega, exactamente, una colega de Paraguay, pero ahora, bueno, en el tomo 2 incorporamos más colegas todavía, porque bueno, cada uno tiene su punto, digamos, su Está foco maravilloso. puesto en algún aspecto, y obviamente la integración de esas miradas hace todavía mucho más enriquecedora la cuestión. Totalmente. Rodrigo, gracias de todo corazón. Y bueno, si te llegaste hasta acá, bueno, dale me gusta, seguirlo a Rodrigo en Vocología, seguí a seguirnos a nosotros, Cristian Rivas Vocal Coach, deja tu comentario, tu calificación que nos ayuda a que esta información llegue a muchísima gente, ¿sí? Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, un placer, y bueno, de vuelta cuando quieras. Muchísimas gracias. Si te quedaste hasta el final, habla muy bien de tus ganas de aprender. Si este episodio te dejó algo que sume a tu voz y a tu carrera, seguinos y dejanos tu calificación o tu comentario. Y a cantar, que hace muy bien.